La clase, en resumen de la clase del día de hoy, en la materia de física para segundo de bachillerato, ¿ya? ¿Qué se denomina como fuerza? Ya fuerza ha venido tratándose de describir desde algunos tiempos, en el cual Aristóteles pensó que las fuerzas eran la causa directa del movimiento. Galileo estableció en cambio el concepto de fuerza como una causa de modificación de movimientos. Por lo tanto, él introdujo la noción de inercia, como tendencia natural a los cuerpos a permanecer en reposo. Pero Isaac Newton fue quien sentó las bases de la mecánica, definió conceptos de masa, tiempo y fuerza y estableció tres leyes fundamentales que explican el movimiento de cualquier objeto del universo. La masa se denomina como una propiedad general de los cuerpos que representa su resistencia a alterar su estado de reposo o de movimiento. El centro de gravedad se considera como el punto a través del cual la fuerza de gravedad actúa sobre un cuerpo o un sistema. La fuerza va a ser toda causa capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, ¿ya? Y su unidad, la unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo y el de la fuerza es newton. La fuerza es una magnitud vectorial, es decir, va representada por F, y sus elementos son el módulo F, la dirección, el sentido y el punto de aplicación. Las fuerzas también siempre actúan por parejas e implican la existencia de al menos dos objetos, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de fuerzas existen? La fuerza de contacto, que es aquella que requiere el contacto directo entre ambos cuerpos, y las fuerzas a distancia es que no necesitan el contacto directo. Van a haber distintos cuatro tipos de interacciones, ¿ya? En el cual se manifiestan las fuerzas. Está la interacción nuclear fuerte, que como bien lo dice, es la más fuerte de todas, es atractiva y de largo y de pequeño alcance, pero está involucrada en el mantenimiento de los protones unidos en el núcleo. La interacción electromagnética es atractiva o repulsiva y de largo alcance. Este es responsable de la impenetrabilidad de objetos y de la estructura de átomos y moléculas. La interacción nuclear débil es responsable de la desintegración de algunos núcleos. Y la interacción gravitatoria es la más débil de todas, es atractiva y de largo alcance y está inmiscuida en la estructura del universo, las mareas y el movimiento de satélites. Composición y descomposición de las fuerzas. Componer una fuerza es hallar una fuerza resultante o denominada fuerza neta, la cual produce el mismo efecto que todas las fuerzas que estén actuando en el sistema. Por lo tanto, la fuerza resultante de un sistema de fuerzas establece que los efectos de todas las fuerzas que se ejerce sobre un cuerpo van a superponerse. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser igual a la fuerza, a la sumatoria de todas las fuerzas que estén inmiscuidas, es decir, fuerza uno, fuerza 2, fuerza 3. Composición y descomposición de fuerzas. ¿A qué se refiere con la descomposición de fuerzas? Es que consiste en descomponer a una fuerza principal en dos denominadas componentes. Tenemos aquí el ejemplo de un auto que está yendo en un plano inclinado. Tenemos en este caso al peso del objeto que está ejerciendo, que está prescindiéndose en este ejemplo. Entonces, el peso del objeto en este caso es una fuerza, la cual se puede descomponer en peso en las coordenadas de X y peso en los componentes de Y. La primera, esta P de X, hace que el auto se deslice hacia abajo, mientras que esta P de Y hace que el vehículo se empuje sobre la superficie. La composición de fuerzas concurrentes se denomina como fuerza concurrente aquellas líneas de acción que pasan por el mismo punto, ¿ya? Entonces, si se tiene la misma dirección y el mismo sentido, en este caso, la fuerza resultante, como podemos observar en el ejemplo, dos personas que están empujando un auto, estas están ejerciendo una fuerza con misma dirección y sentido, por lo tanto, la fuerza neta va a ser igual a la sumatoria de la fuerza uno más la sumatoria de la fuerza 2, es decir, la fuerza de las dos personas. Y acá están alando, en cambio, digamos, una cuerda, estas dos personas.
van a tener la misma dirección pero sentido contrario. Por lo tanto, la resultante va a ser igual, la fuerza neta resultante va a ser igual a la fuerza 2 menos la fuerza 1. Ahora, ¿qué sucede con las resultantes de las fuerzas concurrentes que tienen distinta dirección? Ya, en este caso van a formar un paralelogramo que forman las fuerzas concurrentes, como podemos observar en el gráfico, que está haciendo un barco grande arrastrado por dos pequeños y están formando un ángulo. Estas son, si son perpendiculares, su módulo se puede calcular aplicando el teorema de Pitágoras, pues se está generando un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser igual a la raíz de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. ¿Qué se denomina como momento de una fuerza? Es la magnitud vectorial que hace responsable del giro de un cuerpo, representado con la letra m, y su valor viene dado por la fórmula, ¿ya? O relaciona lo que es el valor de la fuerza y de la distancia entre el punto inicial, que es este de aquí, y la línea de acción de la fuerza. Las unidades son newton por metro. La dirección es perpendicular al plano formado por el vector de posición R y la fuerza F, y el sentido viene determinado por la regla del sacacorchos, es decir, por el sentido del avance de un tornillo o sacacorchos. El par de fuerzas. Un par de fuerzas es un conjunto de dos fuerzas paralelas que tienen igual valor y sentido contrario, pero el efecto de ambas hace que se provoque el giro de un cuerpo. El ejemplo está el volante. Aquí tenemos el volante que se está ejerciendo dos fuerzas de igual valor y de sentidos contrarios. Se verá que los momentos de los dos tendrán características iguales. Por ejemplo, su módulo o valor depende del radio del volante y del valor de la fuerza. La dirección es perpendicular al plano del volante y el sentido viene determinado por el avance de un sacacorchos. Por lo tanto, el valor total del momento va a ser igual a m es igual a 2 f por r. Equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio cuando se encuentra en reposo o en estado de o con velocidad constante. Van a haber tres tipos de equilibrio. El estático, en el que todos sus puntos están en reposo o permanecen en ese estado. Equilibrio cinético cuando su velocidad lineal es constante. Y equilibrio rotacional cuando su velocidad angular es constante. ¿Qué condiciones debe tener un cuerpo para estar en equilibrio? Es que la resultante del sistema de fuerzas y el momento resultante del sistema de fuerzas que actúan sea nulo o cero. Las leyes de la dinámica. Las leyes de la dinámica generalmente explican por qué o las causas de el movimiento fueron planteadas por Isaac Newton y estas son válidas en sistemas de referencia inerciales. La primera ley de Newton nos explica que todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante, a menos que una fuerza lo saque de ese estado. ¿Qué ejemplo se tiene? Un ascensor, un autobús, el platear un balón. La segunda ley de Newton es conocida como ley fundamental de la dinámica y ocurre a un cuerpo cuando actúa sobre él una fuerza neta. Y aquí surge también el término de momento lineal, en el cual el momento lineal de un cuerpo es una magnitud vectorial que es directamente proporcional a su masa y a su velocidad y tiene unidades de kilogramo por metro y por segundo. El momento lineal va a relacionar lo que es la masa y la velocidad de un cuerpo que se desplaza. Por lo tanto, toda fuerza neto resultante ejercida sobre un cuerpo provoca una variación temporal de su movimiento, de su momento lineal. A eso se define como la segunda ley de Newton y surge la fórmula de fuerza es igual a la masa por la aceleración. La conservación del momento lineal. En este caso, solo se considera que si sobre un cuerpo no actúa una fuerza externa, el momento lineal va a permanecer constante. Y el impulso mecánico simplemente es una magnitud física que relaciona la fuerza neta que se ejerce sobre una partícula con el tiempo que está actuando. Entonces se emplea para modificar su momento lineal. Y la tercera ley de Newton se denomina como la ley de la acción y reacción, en la cual si un cuerpo está ejerciendo una fuerza sobre otro, es decir, está realizando una acción, este otro cuerpo también va a realizar una otra fuerza u otra fuerza con sentido distinto que se denomina reacción. Estas actúan siempre en parejas
generalmente explica fenómenos cotidianos, como lo son cuando caminamos, cuando avanzan los aviones o cuando rebota una pelota en el suelo. Las interacciones de contacto. Van a existir dos: la fuerza normal, que es la fuerza de contacto con la que una superficie tiende a rechazar o repeler un cuerpo apoyado sobre él. Esta tiene el mismo valor, pero sentido contrario que el componente del peso. Entonces, vemos que la normal siempre va a ser hacia arriba y el peso hacia abajo. Y la fuerza de rozamiento es una fuerza de oposición a un movimiento. Tenemos el ejemplo de una persona que está tratando de empujar este objeto y está ejerciendo una fuerza F, pero la superficie va a ejercer una fuerza de rozamiento, la cual va a depender de la superficie del material. Y está representada va a ser igual a mu, que es una constante proporcional por la normal. Los cuerpos de enlazados tensión. Es una fuerza que se transmite a lo largo de una cuerda o un cable cuando se ejerce una fuerza sobre uno de sus extremos. ¿Cuáles van a ser los pasos para calcular esta tensión? Pues primeramente descomponer vectorialmente las fuerzas que no son verticales ni horizontales, diagramar lo que es un sistema de cuerpo libre, que es lo que podemos ver aquí, donde podemos representar todas las fuerzas que están inmiscuidas, despejar la fuerza de la tensión de las ecuaciones y se calcula este valor. Las fuerzas elásticas. La fuerza elástica generalmente es la fuerza que ejerce un objeto para evitar cambiar su forma y se manifiesta cuando generalmente al momento de que se modifica, este vuelve a su estado natural o inicial. Surge lo que es la ley de Hooke, en la cual establece que la fuerza que ejerce el resorte va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la posición a la que se estira el resorte. La fuerza centrípeta es la fuerza neta ejercida sobre un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme. Siempre va dirigida desde el objeto hacia el centro de su trayectoria. La dinámica de rotación es el estudio del movimiento de rotación que resulta de las fuerzas externas y sus pares. Las leyes de Kepler. Estas han sido leyes que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol. La primera ley nos menciona que los planetas se mueven de manera elíptica alrededor del Sol, el cual se sitúa en uno de los focos de la elipse. Se denomina como ley de las órbitas. La segunda ley de Kepler nos menciona que el radio vector que une a un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Se conoce como la ley de las áreas. Supone que el tiempo que se tarda en recorrer un espacio, en este caso S1, S2 y S3, es el mismo, por lo tanto las áreas van a ser iguales. La tercera ley de Kepler se le conoce como la ley de los periodos o ley de las armonías, pues permite comparar el movimiento de los planetas entre sí, tomando en cuenta el periodo orbital y el radio de la órbita. Y surge lo que es la constante, el valor de K, que es el mismo para todos los planetas. La interacción gravitacional es una fuerza atractiva que sufren dos objetos con masa y surge la ley de la gravitación universal, en la cual dos cuerpos, en este caso tenemos dos cuerpos, se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al cuadrado de sus masas e inversamente proporcional al- a la distancia que los separa. Y como pudimos observar, ahí surge una constante de gravitación G, que es una constante universal, ¿ya? La cual nos indica que es la fuerza con la que se atraen dos masas de 1 kilogramo situadas a una distancia de 1 metro y tiene las unidades de 6.670 por 10 a la menos 11 newton metro por metro cuadrado dividido para kilogramo al cuadrado. Campo gravitacional. El campo gravitacional es un campo de fuerzas que representa la gravedad. Se lo define como la perturbación que un cuerpo produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener materia. Toda partícula con masa genera un campo gravitatorio a su alrededor, pues es la zona de influencia, ¿ya? De la fuerza gravitatoria. Aquí tenemos una masa que está ejerciendo un campo gravitacional. Si se acerca a otra masa o se introduce otro cuerpo, éste va a recibir esta fuerza gravitatoria. Pero ¿qué partícula va a generar el campo gravitacional? Digamos, aquí tenemos dos cuerpos. El que va a generar el campo gravitacional es la que tenga mayor masa. Por eso se dice que la Luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol. Interacción electroestática.
Esta generalmente se denomina también como fuerza eléctrica y es la interacción que se da entre cuerpos que tienen carga eléctrica. Dependiendo de sus signos, estas van a ser de atracción o repulsión. La carga eléctrica es representada con la letra Q y es una propiedad de asociación de la materia, es una magnitud escalar y sus unidades son el coulomb, puede ser positiva o negativa, y estas son aditivas. La electrización se denomina como un fenómeno en el cual un cuerpo adquiere una carga y va a tener lo que son distintos tipos de interacciones electrostáticas. Se tiene la primera, que es el frotamiento o también denominado como el rozamiento de dos cuerpos, en el cual uno le quita electrones al otro. Ya, el que pierde electrones queda cargado positivamente y el que tiene el exceso de electrones queda cargado negativamente. Si un cuerpo con carga eléctrica se pone en contacto con un cuerpo neutro, pueden pasar cargas de un cuerpo a otro, ¿ya? Y también está la inducción. Si se le acerca otro cuerpo cargado, si se acerca otro cuerpo, un cuerpo cargado, en este caso al péndulo, existe una reorganización de las cargas que sin necesidad de poner en contacto, simplemente de acercarle, hace que estos, en este caso, se atraigan. La ley de Coulomb. Esta se denomina como una fuerza eléctrica ejercida entre dos cuerpos cargados eléctricamente, la cual es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Y aquí también surge una constante, que es de 9 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. El campo eléctrico generalmente es una perturbación que ejerce un cuerpo por el simple hecho de estar cargado eléctricamente, ¿ya? Entonces, es una cantidad vectorial, pues la dirección y el sentido del vector en un punto viene dado por la dirección y sentido de la fuerza que experimente esa carga colocada en ese punto. Esta magnitud así obtenida se denomina como intensidad de campo eléctrico, en el cual nos dice que, representado por la letra E, va a ser igual va a ser igual o directamente proporcional a la carga puntual e inversamente proporcional a la distancia que separa, que se denomina como un sistema. Es la región del universo cuyos límites y elementos que no lo integran se eligen arbitrariamente. Van a existir tres tipos: abierto, cerrado y aislado. El abierto es aquel en el que se intercambia materia y energía, como en el cuerpo. El cerrado es en el que se intercambia energía pero no materia, y este se considera un ejemplo del submarino. El aislado es aquel en el que no se intercambia ni materia ni energía. Un ejemplo claro es el termo cerrado. El entorno va a ser el límite, ¿ya? De un sistema que lo separa con el resto del universo. La energía va a ser la capacidad que tienen los cuerpos de producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Por lo tanto, esta puede presentarse en distintas formas. Todas ellas son interconvertibles. De acuerdo al sistema internacional, tiene unidades de joules y puede clasificarse en energía cinética, potencial, interna, mecánica, luminosa, térmica, entre otros. El trabajo es una forma de transferencia de energía, con la cual para poder realizarla es preciso que se ejerza una fuerza y que provoque que el cuerpo se desplace. Esta es una magnitud escalar y el signo del trabajo depende del valor del ángulo con el cual se está realizando esa fuerza. Ya, si el ángulo es de 90 grados, el trabajo es nulo. Si el ángulo es mayor que cero, el trabajo es positivo. Y si el ángulo es menor que cero, el trabajo es negativo y se habla de una fuerza que se opone al movimiento. La energía cinética es aquella energía que tienen los cuerpos por el hecho de estar en movimiento. Por lo tanto, relaciona la masa por la velocidad y aquí tenemos la expresión. El teorema de las fuerzas vivas. Ya, cuando se realiza un trabajo en un sistema y el único cambio que se produce en el sistema es la variación del módulo de la velocidad, entonces el trabajo va a ser igual a la energía cinética del objeto. Es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. Es decir, que cumple con el teorema de las fuerzas vivas. La energía potencial, esta es la energía que tienen los cuerpos por el hecho de ocupar una determinada posición. Puede haber una energía potencial gravitatoria y una energía potencial elástica. Las fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas están asociadas a las que se denominan energía potencial.
¿ya? Por lo tanto, se denomina una energía conservativa cuando el trabajo que se realiza para moverse de un cuerpo de un punto a un punto B, no importa el camino que siga, sino solamente la posición inicial y la posición final. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a la energía potencial y esta va a ser igual a energía potencial final menos energía potencial inicial. La potencia. Esta se denomina como la rapidez en la que se efectúa un trabajo. Es una magnitud escalar y viene dada por la expresión que nos indica que la potencia es igual al trabajo realizado dividido para el tiempo empleado. Y de acuerdo al sistema internacional, las unidades son los watts. La energía potencial gravitatoria, ¿ya? Esta es de la energía que poseen los cuerpos por el hecho de poseer masa y estar situados a una determinada distancia mutua. Por lo tanto, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad y por la altura. ¿Y qué ejemplos existen de la misma? Una montaña rusa o un péndulo. La energía potencial elástica, generalmente la elasticidad es una propiedad que tienen los cuerpos a pesar de que se los deforme, regresan a su estado inicial. Las fuerzas restauradoras de recuperación son las fuerzas elásticas, como es en el caso de los muelles. Y aquí surge la expresión de energía potencial elástica es igual a un medio por K, que es una constante de elasticidad, por el desplazamiento. Y ya surge lo que es la ley de Hooke, en el cual la fuerza lineal que ejerce un objeto es proporcional a su desplazamiento. Ejemplos de este tipo de energía, el resorte, el trampolín. La energía potencial electrostática, ¿ya? Si uno quiere acercar dos cargas que son positivas, o sea, ambas son positivas, ¿qué va a suceder? Se repelen. Pero el trabajo que se realiza en contra de esas fuerzas de repulsión depende de las posiciones iniciales y finales. Por lo tanto, la energía potencial eléctrica de una carga Q en el espacio va a ser el trabajo que realiza ese campo eléctrico para trasladar la carga Q desde dicho punto hasta el infinito. El potencial eléctrico también se denomina como el trabajo que realiza el campo eléctrico para trasladar la unidad de carga positiva desde un punto hasta el infinito. La conservación de la energía mecánica. La energía mecánica simplemente es la suma de la energía cinética y la potencial, pero se cumple con el principio de conservación de la energía mecánica cuando las fuerzas que actúan sobre estos cuerpos son conservadoras. ¿Ya? Es decir, que no importa el camino que se tome, sino solo las posiciones iniciales y finales. Pero si en este no actúan lo que son las fuerzas conservativas, que se denominan como fuerzas disipadas, ya se tiene una nueva expresión en el cual la la energía mecánica va a ser igual a las fuerzas no conservativas. Un ejemplo de fuerza no conservativa es la fuerza de rozamiento, ¿ya? En el cual la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos es proporcional a la fuerza normal que ejerce un cuerpo sobre el otro. Esta también no depende de la fuerza de contacto del área de contacto de los cuerpos, sino de la naturaleza de los materiales. No depende tampoco de la velocidad a la que se desliza el cuerpo y siempre esta fuerza de rozamiento tiene un sentido opuesto al movimiento. Y eso sería todo por el día de hoy. Bienvenidos a su clase de la semana número 10. Lo que el día de hoy haremos es hacer un pequeño tour, ¿ok? Por todo el contenido que hemos visto previo a la evaluación que ustedes tienen del primer trimestre, ¿ok? Vamos a revisar todos los temas de manera muy breve para volver a hacer un recorderis de lo que podemos tener en nuestro examen, ¿no? Y vamos a empezar desde la first week, primera semana, ¿ok? Ok. Empezamos a ver que nosotros vimos vocabulario. Durante este trimestre vimos mucho vocabulario y empezamos con el de las daily routines, ¿ok? Rutinas diarias. Como su nombre lo indica, todas las actividades que nosotros hacemos durante el día, que por lo general no cambia, a eso viene la palabra rutinas, ¿no? Tenemos el get up, make the bed o a bed, wash hands, wash face, have a shower, comb hair, have breakfast, brush teeth, get dressed,
go to school, learn at the school, have lunch, get back home, have dinner, do homework, read a book, ¿ok? Todas estas son expresiones, rutinas diarias. Todas ellas están encabezadas con el uso de un verbo para nosotros poder expresar la acción. Es decir, levantarse, arreglar la cama, lavarse las manos, lavarse la cara, tomar una ducha, cepillarse el cabello, desayunar, lavarse los dientes, todas estas acciones que por lo general hacemos ininterrumpidamente, ¿no? De ahí viene la palabra rutina. Get dressed, go to school y muchas otras. Teníamos otra lista también aquí más adelante con unas un poco más, bueno, no más, hay un poco más añadidas, pero todas tienen la misma base, ¿no? Todas tienen esa misma idea de expresar rutinas diarias. Have dinner, go to bed, get up, go to school, do homework, go to work, brush your teeth, have lunch, wake up. Una nueva que tenemos aquí es turn off my alarm, apagar la alarma. Have a shower, get dressed, es vestirse. Comb my hair, make breakfast, have breakfast, start work, empezar el trabajo, answer emails, for example, work on my computer, trabajar en mi computador, finish work, terminar el trabajo, arrive home, llegar a casa, feed the dog, alimentar al perro, cook dinner, hacer la merienda, entre otros, ¿no? También habíamos visto el uso del clock, ¿ok? De cómo decíamos la hora. Y también habíamos visto algunos conectores de secuencia, ¿no? First, second, third, finally, next, meanwhile, after, then, second. Y todas ellas son expresiones de tiempo que nosotros podemos utilizar cuando podemos, por ejemplo, cuando queremos, por ejemplo, narrar nuestra rutina diaria. Yo digo, bueno, primero me levanté, después esto y finalmente lo de allá, ¿ok? Pueden ser muy útiles en este sentido. Y seguimos, ¿no? En la unidad número 3, nosotros enfocamos nuestra atención a el hecho de utilizar dos expresiones que son muy interesantes, muy importantes. Cuando usted quiere expresar algo que le gusta o que no le gusta. ¿Ok? Teníamos tres verbos esenciales, el love, el like y el prefer. Todas ellas iban acompañadas obviamente de mi sujeto, ¿no? I prefer, I like o I love, para decir algo que me gusta, que me encanta o que prefiero. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, I love the computer. Yo amo el computador. I like to work on computer. Me encanta trabajar en el computador. ¿Ok? I prefer to go home. Prefiero ir a casa, entre otros, ¿no? Y la negativa es el I don't like. Siempre le poníamos el I don't like para expresar nuestra negación. Cuando hablábamos del he, de she, del it, nosotros en vez de poner el don't, poníamos el doesn't porque recordamos que son estas terceras personas. Aquí tenemos una pequeña ilustración de lo que love quiere decir, porque usted va a decir like es gustar, love es un poco más arriba, estamos hablando de niveles. Prefer, like and love, ¿ok? También tenemos el del hate, que es el odiar, ¿no? Es una palabra bastante común en nuestro medio también. Iban acompañadas de ciertas actividades que nosotros podríamos expresar como que nos gustan o no nos gustan, ¿no? Jogging, snorkeling, playing the piano, playing the guitar, playing chess, skating, skiing, climbing, fencing, horse riding, speedway, playing golf, playing cards, entre otros. ¿Ok? Todo este vocabulario usted lo puede hacer útil para poder decir algo que le gusta o que no le gusta. ¿Sí? Seguimos a la siguiente unidad y habíamos también habíamos tenido la oportunidad de revisar unos adjetivos que son muy útiles para describir la personalidad de las personas, ¿no? Entre ellas destacaba el coach potato, que es una persona por lo general vaga, que no le gusta hacer absolutamente nada. Luego tenemos el busy bee, todo lo contrario, una persona que le encanta trabajar desde temprano por la mañana. El early bird, así no tenga nada que hacer, está de pie a las 5 o 6 de la mañana a primera hora para estar dispuesto a hacer cualquier actividad que se le presente durante el día. Y lo contrario a este, el night owl, la persona nocturna, ¿no? Que por lo general se desarrolla y tiene más capacidades para trabajar en la noche. Como dice nuestra burbuja, utilizamos los adjetivos to describe the quality of someone or something, las cualidades de algo o de alguien. ¿Ok? Seguimos. Aquí teníamos entre otros, ¿no? Y sobre todo el hecho de cómo formar mi oración. Yo siempre digo I am para decir yo soy y terminábamos con el person. Pero nosotros aquí teníamos que introducir qué tipo de persona o adjetivo yo quería describir. Yo puedo decir I am an intelligent person, soy una persona inteligente.
I am a nice person, soy una persona buena. I am, por ejemplo, a calm person, soy una persona calmada. Ya depende de lo que se quiera utilizar. Teníamos una imagen con una lista de adjetivos bastante amplias que nosotros podríamos utilizar. Recuerde que no solo nos podemos describir a nosotros como tal, podemos describir a una mujer, a un hombre, a un grupo de personas como tal, hacerlo de un grupo, no un plural ahí, entre otros. Seguimos. En la siguiente unidad nosotros vimos el uso de conjunciones por primera vez. Tres conjunciones que son esenciales para nosotros poder expresarnos tanto al escrito como al oral en el idioma inglés, las cuales son and, but y so. ¿Qué significan estas expresiones? ¿Ok? El and quiere decir literalmente y. Se utiliza para unir ideas que están relacionadas entre sí, por ejemplo, gustos o disgustos. Yo puedo decir, a mí me gusta el café y el chocolate. Yo odio el café y el chocolate, si se fija, pero tienen que las dos ideas estar relacionadas entre sí. Si digo dos gustos, excelente. Si digo dos disgustos, excelente. Pero tienen que estar allí unidas, ¿no? Como les dije, su traducción literal significa y. Seguíamos con la segunda que significaba bad. Esta, en cambio, la utilizábamos para unir una idea positiva y una idea negativa. Por ejemplo, ¿no? I have got a piano. Yo tengo un piano, pero, o but, I haven't got a car. No tengo un carro. I like coffee, but I don't like chocolate. Me gusta el café, pero no me gusta el chocolate. ¿Ok? Una idea positiva y una idea negativa. Recordemos que en el LAN era positivas, positivas o negativas, negativas. Acá es una positiva y una negativa. No importa en el orden que la utilice, el caso es que tiene que hacer ese contraste. Su traducción literal a nuestro español es pero, ¿ok? Y por último teníamos para dar un resultado, el así que. Por ejemplo, yo digo, está lloviendo, así que no voy a salir. O sea, la razón es el estar lloviendo y mi consecuencia es que yo no voy a salir, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. I was tired, estaba cansada, so, así que me fui a dormir, ¿sí? Utilizamos, como les dije, todas las conjunciones para unir dos ideas. Y ya depende del uso que le vaya a dar. Si es and, dos positivas, dos negativas. Si es el but, una positiva, una negativa. Y si es el so, es para dar una causa y un resultado. ¿Ok? Seguimos con la siguiente unidad. Teníamos adverbios de frecuencia. ¿Ok? ¿Qué eran los adverbios de frecuencia? Eran aquellas pequeñas palabritas que a mí me ayudaban a identificar la intensidad o qué tan regularmente yo hacía una acción. Teníamos entre las más importantes el always, el never, el usually, el often y el sometimes, creo. Todas ellas tenían una idea específica y todas ellas respondían a la pregunta how often, ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia trabajas? How often do you work? Y yo digo, I always work. Recordemos, en este cuadrito verde tenemos la forma de la estructura, como por lo general lo utilizábamos, ¿no? Primero íbamos a mencionar mi sujeto, luego el adverbio de frecuencia, por último un verbo. Por ejemplo, I always study, yo siempre estudio. I never sleep, yo nunca duermo. ¿Ok? Depende de la acción que quiero expresar. Como les dije, teníamos otros muchos más adverbios. Iban en la escala del 0 al 100% para tener una idea más o menos, ¿no? El never, el rarely, el seldom, el occasionally, el sometimes, el often, el frequently, el normally, el generally, el usually, el always. Todas ellas están establecidas con una medida de tendencia. Algo que siempre es fijo es el always, el never y el sometimes. El always va a representar un 100%, el never un 0% y el sometimes un 50%. Y de ahí el resto de usos puede variar de acuerdo a la perspectiva de cada quien. Teníamos ahora dos preguntas importantes. El how long y el what time. ¿Cuándo utilizamos el how long? ¿Cuándo utilizamos el what time? El how often también estaba incluido aquí, pero lo vimos en la unidad anterior a la que estábamos revisando. El how often era la pregunta ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia trabajas? ¿Con qué frecuencia duermes? ¿Con qué frecuencia vas a la piscina? ¿Con qué frecuencia sales de vacaciones? A eso nos vamos. Teníamos, aparte de los adverbios de frecuencia, otras ideas un poco más
como les diré, más específicas. Porque si yo digo sometimes, pues usted sabe que es un 50%, que si es de las 7 días a la semana, 3 o 4, voy seguro. Pero usted no sabe cuántos. Mientras que aquí tenemos otras especificaciones que pueden orientar a ser un poquito más específicos. Teníamos el once, que significa una vez, el twice, dos veces, el three times, tres veces, y el four times, cuatro veces. El once y el twice son las únicas formas que tienen una forma especial. Una vez, dos veces, y ahí desde la tercera vez vamos three times, four times, five times. ¿Okay? También teníamos periodos de tiempo como daily, weekly, monthly, annually. Todas aquellas palabras que terminan en la palabra LI, en esa pequeña sílaba, significan mente, ¿no? Daily, diariamente, weekly, semanalmente, monthly, mensualmente, annually, anualmente, ¿sí? También existe la posibilidad de mencionar una vez o cada 2 años, cada 2 días, cada 3 meses, ¿no? Cada mes. Sí, aquí teníamos unos ejemplos de las preguntas. Decimos, how often do you download games to your phone? ¿Con qué frecuencia descargas juegos en tu teléfono? How often do you upload pictures, photos on the Instagram account? Okay, ya depende de eso. Teníamos también el what time. El how often, ¿con qué frecuencia? El how long, cuánto te toma o cuánto te lleva. Es para expresar un poco la longitud, el término, el tiempo. Por ejemplo, yo digo, how long does it take to go to the gym? ¿Cuánto tiempo te toma llegar al gimnasio? Yo digo, voy a responder un periodo de tiempo específico, una duración, ¿ok? El what time es a qué hora. Esa es una hora específica. Yo digo, what time do you get up? ¿A qué hora te levantas? ¿Ok? También analizamos dos expresiones que parecen al oído y a la escritura similares, pero no lo son. Tenemos el everyday y el everyday. Cada una de ellas tiene sus diferencias. Miren, por ejemplo, el everyday separado quiere decir cada día, ¿sí? Por ejemplo, cada día de la semana. Yo ya estoy expresando que es Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday y Sunday. Todos estos días de la semana están incluidos. ¿Ok? Si yo digo I go to school every day. Yo voy a la escuela cada día, es decir, que yo voy hasta los domingos, ¿ok? A eso nos referimos. Yo digo, I have a shower every day. Yo tomo una ducha cada día sin parar, ¿ok? El all day es separado y quiere decir todo el día. Aquí me abarca es mi periodo de las 24 horas del día. Ok, por ejemplo, yo digo, I study English all day. Yo estudio inglés todo el día. Quiere decir que sin parar durante ese día yo voy. ¿Ok? Esas eran las dos grandes diferencias entre estos dos tiempos. Teníamos también la revisión de los días, meses del año, ¿ok? Y las estaciones. Recordemos que hay cosas textuales de cada vez. El calendario, nuestro calendario, el calendario gregoriano, como también se le llama, tiene en total 12 meses, los cuales nosotros ya conocemos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Obviamente también tenemos 12 meses en inglés. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November y December. ¿Ok? Todos estos meses en otros países, en otros continentes, están también marcados por cierta tendencia al clima. Es decir, que todos ellos tienen sus características específicas. Ecuador es un país que se maneja más por climas, más que por estaciones. ¿Ok? Algo importante de escribir fechas en inglés, nosotros vamos a utilizar los ordinal numbers, aquellos que indican primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Existen dos formas para las fechas, la que es oral, que como bien lo indica, es cuando usted lo habla, y la escrita cuando usted lo escribe, ¿ok? Cuando lo escribe, nosotros vamos a poner la preposición de. Por ejemplo, yo digo, today is the 31st of December. Ok, el día de hoy es el 31 de diciembre. ¿Ok? Importante, aquí yo les he añadido una pequeña lista de los ordinal numbers y su terminación, porque si se fija, cada vez que vamos a utilizar un número, le ponemos simplemente la terminación de la palabra. Por ejemplo, en el 22 es 22nd. Revisamos el tablito y termina en ND. Perfecto. Aquí es muy importante saber esto.
Teníamos los días de la semana. Cada mes se divide, como usted ya sabe, en 4 semanas y cada semana tiene 7 días. Todos estos días en inglés tienen una misma terminación, una partícula que llamamos, que se llama day, 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 day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday, ¿ok? Y todas ellas también tienen su respectiva abreviación. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ¿ok? Importante. Los meses de inglés, los meses y los días en inglés siempre, señores, siempre deben de ser escritos con mayúscula, es decir, la primera palabra. Así yo esté hablando, así yo lo estoy escribiendo y lo utilizo en medio de una oración, tiene que ir con mayúscula. Es un nombre propio y como tal tiene que hacer sin eso, ¿no? Teníamos las estaciones, como yo les mencionaba, algunos países se ven marcados los meses del año por ciertas características y estas son entre las que más destacan el clima. Ah, el clima que comprende desde septiembre hasta noviembre se la conoce como autumn. ¿Ok? Autumn. La estación que se la caracteriza por llevarse a cabo durante los meses de diciembre, December y February, se la conoce como winter, el puro invierno. ¿Ok? La estación que comprende desde March hasta May se la conoce como spring, la primavera. Y por último teníamos el summer, el verano como tal, el candente, comprende 3 meses, June y agosto. Todas las estaciones comprenden 3 meses aproximadamente. Por ejemplo, si me dice desde septiembre hasta noviembre, desde inicio de septiembre hasta finales de noviembre. Y así sucesivamente. ¿Ok? Como les mencionaba, en los meses del año y los días de la semana, nosotros tenemos que hacer uso de mayúsculas. Pero en las estaciones no, las estaciones sí tienen que ser escritas en minúscula en caso de que estemos hablando estemos escribiendo en terminación. ¿Ok? Esto es todo lo que hemos visto durante el presente trimestre. Espero que les haya servido este pequeño tour que hicimos por todas las unidades. Espero que se prepare para el examen que viene para la próxima semana. Sin más que decir, me despido. Sí, nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar con el resumen de la materia de biología para segundo de bachillerato, ¿ya? Vamos a recordar un poco sobre la evolución de los seres vivos. Lamarck fue quien propuso la herencia de los caracteres adquiridos. Darwin propuso lo que es la variabilidad y la adaptación de las especies y lo que es la selección natural. Neodarwinismo mencionaba lo que es el gradualismo y el puntualismo. El gradualismo propone que se da una especiación lenta por la acumulación de cambios, mientras que el puntualismo propone cambios que son bruscos. La especiación era la aparición de nuevas especies por aislamiento reproductivo entre grupos de individuos de una misma población. También lo importante a recordar es lo que es la genética molecular. La información del ADN está codificada en las secuencias de sus bases nitrogenadas, lo cual fluye y se transmite en dos sentidos diferentes. Y lo que surge es el dogma central de la biología molecular, que consiste en la replicación del ADN, la transcripción del ADN en ARN y la traducción de ARN en proteínas. La replicación. Esta era un proceso mediante el cual se obtienen dos copias idénticas a partir de una doble cadena inicial de ADN. Esta se produce generalmente en la fase concreta de la fase S del ciclo celular y la replicación es semiconservada, es decir, que las dos hebras del ADN sirven como molde para la síntesis de las respectivas hebras complementarias, es decir, cada molécula hija va a tener lo que es una hebra progenitora y la otra que se genera. ¿Cuál va a ser la dirección de la síntesis? Siempre es de 5' a 3'. ¿Y qué enzimas intervienen? Son la ADN polimerasa, la cual cataliza la unión de nucleótidos en la cadena de ADN y también cataliza la rotura de enlaces entre los nucleótidos cuando una molécula tiene un extremo libre. La ARN polimerasa es aquella que da la formación de los cebadores o primers. Las topoisomerasas digirasas hacen que se enrolle más la doble cadena de ADN o se desenrolle y las ligasas son aquellas que unen las uniones entre los fragmentos de las cadenas.
¿Cómo era el mecanismo de replicación en procariotas? Hay que recordar que hay la iniciación en el cual va a existir un punto denominado como origen de replicación, en la cual las proteínas van a reconocer el mismo y van a poderse unir a esta parte del ADN. Ya, a partir del origen de replicación se formará lo que es una horquilla de replicación en la que el ADN modifica su estructura espacial. En la formación de esta horquilla, ¿qué enzimas participan? La topoisomerasa que desenrolla y relaja el ADN, las helicasas que separan las cadenas y la single stranger binding, que son las que estabilizan las cadenas sencillas. La elongación. Esta consiste en la formación ya del cebador, la cual va a guiar la síntesis del ADN, es decir, va a guiar a la ADN polimerasa para que pueda sintetizar lo que son las nuevas cadenas. ¿Ya? Este proceso hay que recordar que va a desarrollarse solo en la cadena continua, pues el ADN es una molécula antiparalela. Por lo tanto, la ADN polimerasa agrega nucleótidos en la dirección 5', 3', ¿ya? Por lo que la cadena opuesta o rezagada que viaje en la dirección 3 a 5' se sintetiza de otra forma, ¿ya? Entonces, a medida que la ADN ¿qué sucede aquí? A medida que la ADN helicasa va a ir desarrollando el ADN, la ADN primasa va a crear un cebador de ARN cerca de de la bifurcación de replicación. Es decir, que se van a ir generando pequeños o intervalos en los cebadores. ¿Y qué va a hacer esto? Va a hacer que se vaya generando pequeños intervalos cortos de ARN y se vaya formando el ADN mediante el ADN polimerasa, por lo que se van a formar lo que son fragmentos denominados de Okazaki. La terminación es un punto en el cual ADN polimerasa reemplazará el cebador del ARN con ADN y el espacio que va a quedar entre estos fragmentos son sellados con la ADN helicasa. ¿Listo? ¿Qué mecanismos, cómo sucede la replicación en eucariotas? Es similar al proceso anterior, pero acá los orígenes de replicación son varios. Y también los fragmentos de Okazaki tienen menor extensión. Y en este caso, la ADN de las células eucariotas son lineales. Por lo tanto, eliminar el ARN de los cebadores de los extremos de las cadenas quedaría con una cadena incompleta. Por lo tanto, la enzima telomerasa va a alargar esos extremos de los cromosomas con el fin de evitar la pérdida de material genético. La transcripción es el proceso mediante el cual se da la síntesis de las moléculas de ARN complementarias a una de las cadenas de una doble hélice de ADN, ¿ya? Entonces, los ribonucleótidos que intervienen van a ser adenina, citosina, guanina y uracilo. ¿Y qué enzimas son responsables? Son la ARN polimerasa, ¿ya? La cual va a separar las cadenas de doble hélice e incorporar los ribonucleótidos de 5' a 3'. En las eucariotas este proceso se ocurre en el núcleo, mientras que en, las procariotas ocurre en el citoplasma. Hay que reconocer que es el gen. El gen es una unidad fundamental de la herencia y es una región del genoma que contiene la información necesaria para sintetizar las moléculas de polipéptido. Entonces va a tener una parte denominada promotor, la secuencia codificadora y la parte determinador. Entonces, la transcripción inicia primeramente donde el ADN hay que recordar que va a tener secuencias especiales denominadas como secuencias consenso, que se sitúan antes del primer nucleótido que va a ser transcrito, ¿ya? En este caso, la ARN polimerasa va a asociarse a una subunidad proteica, ya primero que nada, conocido como unidad sigma, y esta va a reconocer este sitio del ADN consenso. Por lo tanto, la subunidad sigma, al momento de que el ARN localiza esta parte, la subunidad sigma se separa y la ARN polimerasa puede empezar a separar la doble cadena. Se va a dar lo que es la elongación. La ARN polimerasa va a continuar alargando la cadena de ARN mientras avanza por el ADN, ¿ya? Entonces, el ARN polimerasa, ¿qué va a hacer? ¿No? Tenemos aquí, va a leer, va a leer cada una de las bases recorriendo la cadena de ADN en sentido 3', 5'. A medida que viaja por la cadena molde, añade las bases complementarias en dirección 5', 3'. Es decir, va complementando adenina, timina, uracilo, adenina, guanina, citosina, etc. Se sintetiza un fragmento de ARN mensajero
de unos 20 o 30 nucleótidos. Y la terminación simplemente es cuando la ARN polimerasa cruza una secuencia de parada, y ahí significa que termina lo que es la parte de transcripción. En las eucariotas hay que recordar que en la iniciación aquí va a haber lo que es esa secuencia denominada como la Tata Box, donde la cual van a existir también proteínas llamadas factores de transcripción que van a guiar a la ARN polimerasa sobre la cadena de ADN. La elongación, aquí la ARN polimerasa 2 va recorriendo la doble hélice y utiliza como molde una de las dos cadenas, al mismo tiempo que se va uniendo los ribonucleótidos. Y la terminación, el ARN mensajero precursor resultante se lo llama transcrito primario. La traducción, este es un proceso mediante el cual el ARN mensajero que estaba maduro en la transcripción y que ha pasado por un sinnúmero de modificaciones, se sintetiza en proteínas. El código genético simplemente es un triplete de nucleótidos llamados codones. ¿Qué sucede aquí? Se va a dar la unión de los aminoácidos a los ARNT, es decir, que vamos a tener a este ARNT y cada aminoácido va a irse uniendo a este tipo de ARN, que es una secuencia específica para cada aminoácido. El ensamblaje del complejo de iniciación, ya este complejo de iniciación está formado por un ribosoma, ya el aminoácido ARNT correspondiente al primer aminoácido y al ARN mensajero que se tiene que traducir. Entonces, este aminoácido se va a unir a una subunidad pequeña de ribosoma. En el extremo 5'3' el ARN mensajero que contiene el codón correspondiente a la metionina también se une y se forma el complejo de iniciación. La elongación de la cadena de aminoácidos. Entonces, al inicio de la síntesis en el sitio P va a estar ocupado por el primer aminoácido, ya el sitio P. Por lo tanto, y también con el primer codón de ARN mensajero. Así se produce la unión entre las dos bases complementarias. A continuación, en el sitio A va a unirse la siguiente aminoácido ARNT y con esta posición su anticodón queda situado delante del segundo codón del ARN mensajero. Se desprende el ARNT que transportaba la metiotina en este caso y el primer codón del ARN mensajero también queda fuera. El ARNT y el ARN mensajero que estaban en el sitio A ahora quedarán en el sitio P, es decir, que se van moviendo. La terminación de la síntesis simplemente se da cuando en el sitio A del ribosoma se sitúa frente al codón de terminación. El control de la expresión génica. Aquí habíamos hablado específicamente del operón, que son genes estructurales que se codifican para la síntesis de proteínas. El operón de la lactosa es un ejemplo bastante claro de que está presente en Escherichia coli y regula la síntesis de las enzimas que controlan la degradación de la lactosa. Por lo tanto, se debía cumplir dos condiciones: que la lactosa esté disponible y que la glucosa no se encuentre disponible. ¿Cuál iba a ser la estructura de la misma? Va a tener lo que son los genes LAC, Z, y A, los promotores, el operador y el sitio de un node de CAP. En el operador es un sitio regulador negativo, pues aquí va a estar unida una proteína represora. Y la sitio de unión CAP es un sitio regulador positivo al que se une la proteína activadora CAP que promueve la transcripción. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay ausencia de lactosa? Es decir, que la glucosa está disponible en gran cantidad. Simplemente en el promotor va a estar unida la proteína represora. ¿Y qué significa? Que no hay transcripción. Y en la presencia de lactosa, ¿qué va a suceder? Se va a dar una AMPC, es una señal de hambre. Esta señal fija en el CAP la proteína reguladora, cambiando su conformación y la hace capaz de unirse al ADN, y la ARN polimerasa pueda trabajar y darse la transcripción. Recordemos que las mutaciones son cambios en la estructura o composición química del ADN. Había tipos de mutaciones, las son puntuales o génicas, que afectan solo un par de electrones, en los cuales teníamos las delecciones, inserciones y sustituciones. En las delecciones significaba la pérdida de uno o más nucleótidos. Inserciones implicaba que la adición de uno o más nucleótidos. Y en la sustitución es el cambio de una base por otra. Las cromosómicas también, en cambio, afectan a fragmentos de cromosomas. Tenemos las delecciones en las cuales se pierde un trozo completo del cromosoma, la duplicación se repite un fragmento completo del cromosoma y la translocación, un trozo de cromosoma pasa a otro.
Las genómicas, en cambio, afectan al número de cromosomas. Tenemos la aneuploidías que altera el número de cromosomas por un exceso o defecto de un cromosoma entero, ¿ya? Y es el causante de síndromes. Y las poliploidías generalmente son alteraciones en las que se encuentra duplicada toda la dotación cromosómica en múltiplos. Puede ser una ploidiploidía par o impar. Los cromosomas, hay que recordar que son estructuras que se encuentran en el centro del núcleo y transportan fragmentos largos de ADN. Ya. Luego tenemos la función de reproducción, que vamos a tener en cuenta que consiste en la formación de nuevos organismos, ¿ya? En organismos unicelulares, todo el ser participa en la reproducción, mientras que en los organismos pluricelulares, la división de cada una de las células permite al individuo crecer y renovar y reparar sus tejidos. Va a haber los tipos de reproducción sexual y asexual. La sexual se basa en el desarrollo de un nuevo individuo a partir de una o varias células del progenitor, y los tipos de reproducción generalmente son vegetativas, como son la gemación, la escisión, la fragmentación o la regeneración. También se da la reproducción por esporas, que es una estructura resistente que puede ser haploide o diploide. La reproducción sexual está más frecuente en los organismos pluricelulares y se desarrolla en las siguientes etapas. Por ejemplo, la gametogénesis es la formación de células reproductoras o gametos, ¿ya? Y la fecundación ya es el proceso de unión de tanto gameto femenino como gameto masculino. Esto da lugar a un huevo o cigoto que da origen a un nuevo ser vivo. Hay dos tipos de fecundación, una externa y una interna. En la externa, la unión de los óvulos y el espermatozoide se da en el agua. En este caso, son liberados al agua por los peces. Este tipo de fecundación es más propio de inter- invertebrados acuáticos y peces. Y la fecundación interna se produce generalmente dentro de la hembra, donde el macho deposita los espermatozoides en las vías genitales de la hembra y se da el proceso de cópula. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de fecundación? Es que supone un ahorro de energía, la supervivencia es mucho mayor y las probabilidades de encuentro de gametos hace que se produzca una fecundación mucho más alta. Y el desarrollo embrionario simplemente es el inicio de una serie de divisiones mitóticas que permite la formación de un embrión. Los genes, ¿ya? Habíamos visto que los genes eran los que contenían la información de carácter hereditario. Ya, este se considera como un gen. En la zona del cromosoma que nosotros vemos aquí, se localiza lo que es, en el lugar donde se localiza un gen se denomina locus, en plural se le denomina loci, y todos tienen los mismos genes, pero la información puede variar de un individuo a otro, por lo que cada variación es un alelo. El genoma era un conjunto formado por toda la información genética de una especie. La dotación cromosómica era el número total de cromosomas por célula y en el ser humano corresponde a 46 cromosomas. La herencia, ¿qué se denomina la herencia? La relación que existe entre los diferentes alelos que pueden presentar un gen. El genotipo iba a ser la combinación de los alelos de un organismo para determinar su carácter. Y fenotipo es la información que se expresa de determinado carácter. Teníamos la herencia dominante, ¿no es cierto? Que se da cuando la información de un alelo al que se le llama dominante domina sobre la información del otro al cual se le llama recesivo. La anotación, los dominantes es con la letra mayúscula y el recesivo con las minúsculas. Aquí teníamos el ejemplo del color de un guisante. Aquí el alelo del color amarillo es dominante en comparación del color verde, que podemos ver aquí. En el heterocigoto, cuando se junta amarillo con verde, el amarillo es el dominante, ¿ya? La herencia inmediata es el tipo de herencia en el cual los heterocigotos es una mezcla del fenotipo de los dos homocigotos. Teníamos el ejemplo acá de las rosas de color rojo y las rosas de color blanco. El rojo es dominante y el blanco es recesivo, pero en este tipo de herencia, ¿qué va a suceder? Una mezcla de las dos y por eso se da este color rosado. La herencia codominante, los heterocigotos manifiestan los fenotipos de ambos cigotos. Acá tenemos una gallina con los pelos lacios, podría decirse, se puede decir lacios, y un gallo con los pelitos rizados, con las plumas rizadas. Entonces, el heterocigoto, ¿qué va a hacer? Va a presentar los dos
tipos, los dos fenotipos. Tenemos lacio y tiene rizado. La herencia ligada al sexo generalmente depende de la pareja de cromosomas, ¿ya? Hay que recordar que las mujeres van a tener dos cromosomas iguales, que son XX, y los hombres tienen dos cromosomas diferentes. Uno de ellos es más pequeño y se llama Y. Los árboles filogenéticos simplemente iban a ser aquellas que van a diagramar la historia familiar en la que se usan símbolos estandarizados, ¿ya? Las mujeres se representan con un círculo y los hombres con un cuadrado. Cada una de las generaciones se puede representar con números romanos, en este caso la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. El cruce entre hombre y mujer o entre generaciones se representa con una línea uniendo lo que son cada hombre y mujer, podría decirse. Y finalmente recordemos lo que son las leyes de Mendel. La primera ley de la uniformidad es denominada la uniformidad de la primera generación. Es decir, que si se cruza dos homocigotos diferentes, en este caso amarillo-verde, diferentes para un determinado carácter, todos los descendientes serán heterocigotos e iguales entre sí. ¿Ya? Aquí tenemos que son heterocigotos y todos son amarillos entre sí. Por lo tanto, la relación es 4-0 o la proporción. La segunda ley nos habla de la segregación de los alelos. Nos menciona que si nosotros cruzamos dos heterocigotos de la F1 entre sí, es decir, nuestra segunda generación, veremos que en la descendencia F2 se obtienen todos los genotipos y fenotipos posibles, siguiendo una proporción concreta. Entonces, algunos descendientes de la segunda generación tendrán diferencias fenotípicas y genotípicas a la de sus padres, ¿ya? Este es el ejemplo del cruce. Aquí tenemos la primera ley de Mendel, el cruce entre dos homocigotos, todos son amarillos, ¿ya? Si nosotros cruzamos dos de la F1, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Vamos a ver que tenemos tres que son iguales, pero uno va a representar o va a tener lo que es el genotipo recesivo. Ya, entonces esta nueva generación tendrá una proporción fenotípica de 3:1, lo cual nos indica que por cada tres individuos existe uno que tiene el genotipo recesivo. Y la tercera ley nos indicaba la ley de la independencia de los alelos. Y, por ejemplo, esta principalmente se estudia cómo pasa la descendencia de dos caracteres diferentes. Entonces, los alelos o variaciones de un gen se transmiten de forma independiente. Por lo tanto, si cruzamos individuos con dos diferentes rasgos, en este caso que son lisas de color amarillo y son rugosas de color verde, va a tener una proporción de 9 que serán de color, en este caso, 9 que serán de color amarillo y liso, 3 que serán de color amarillo y rugoso, 3 que serán de color verde y lisos, y uno va a tener lo que es la mayoría de recesivos, que va a ser verde y rugoso. Y eso sería todo por el día de hoy. Todos vamos a recibir lo que es la materia el resumen en sí de matemáticas para segundo de bachillerato. ¿Qué hemos visto? Primeramente, que es una función. Es, digamos, en este caso, consideremos al conjunto de A, denominado A, y a un conjunto B, a una relación de dependencia en la que cada elemento de el conjunto X o el conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. ¿Cómo es lo que podemos observar en esta función f? A cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Generalmente se simboliza con la notación f de A y B o X y Y. Entonces acá tenemos el ejemplo de una función. F de X es igual a 3x al cuadrado menos 5. El cálculo de las imágenes. Para calcular con sustituto por X. Por ejemplo, si X es igual a menos 1 y nuestra función es la que vimos 3x al cuadrado menos 5, calcula la imagen simplemente, en este caso considerando si X es igual a menos 1, simplemente es sustituir el valor de X. ¿Cuánto nos quedaría? 3 menos X es igual a menos 2. Por lo tanto, la imagen cuando f es menos 1, el resultado es igual a menos 2. Gráfica de una función. La gráfica de una función f va a ser la representación
en uno de los ejes de las coordenadas de todos los pares de la x, f de x, siendo x un elemento del dominio de f de x. Tenemos aquí el ejemplo de la función f de x es igual a 3x menos 1. Consta con realizar una tabla de x y y o x f de x, considerar lo que son los valores de x y calcular su imagen. Luego pasar a al plano cartesiano y simplemente graficar lo que es el par ordenado. Por ejemplo, menos 2, 7, menos 1 medio, menos 5 medios, 0 menos 1, 2.5, 6, 5, y aquí nos sale lo que es la gráfica de la función, que en este caso es una ecuación lineal. Dominio recorrido de una. El dominio de una función es denotado por df, que es el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente de x. Y el rango recorrido de una función es denotado por RF y va a ser el conjunto de todos los valores que toma la variable y o la variable dependiente. Tenemos el siguiente ejemplo. F de x es igual a raíz de x más 1. El dominio de la función van a ser todos los números reales excepto menos 1, es decir, desde menos 1 hasta más infinito positivo. Pues, si nosotros nos damos cuenta, aquí, si nosotros colocamos menos 1 más 1, nos va a quedar raíz de 0 y ese sí se considera un resultado. Pero si ponemos menos 2 más 1, menos 1 no corresponde a una solución que sean unos valores reales. Por lo tanto, el dominio será desde menos 1 a más infinito. Y el recorrido va a ser las funciones, los valores que va a tomar las variables dependiente y. Por lo tanto, van a ser todos aquellos de 0 mayores de 0 a más infinito. Los tipos de funciones. Había tres tipos de funciones. La primera es la inyectiva. Nos menciona que si dos elementos distintos cualesquiera de su dominio tienen imágenes distintas por f, es decir, que se va a cumplir lo siguiente. Por lo tanto, tenemos el ejemplo de nuestra función y es igual a 4x más 5, en el cual se tiene que el recorrido de la función es el conjunto de todos los números reales, ¿ya? Y las imágenes siempre van a tener que ser distintas. Ya tenemos el ejemplo aquí. Tenemos realizado nuestra tabla de valores en el cual tenemos las imágenes de 1, 5 y 9. Ninguno se está repitiendo. Por lo tanto, es una función inyectiva. Otra forma en el análisis gráfico de saber si es una función inyectiva es trazar una línea horizontal, y si esta corta en un solo punto, se considera una función inyectiva. Por ejemplo, si tuviéramos esta otra función, vemos que está cortando en dos puntos, por lo tanto no sería inyectiva. Sobreyectiva es si cada elemento de B es imagen de algún elemento del dominio, es decir, F es sobreyectiva si reg de F equivale al recorrido. Debemos tomar en cuenta además que esta función va a tener un dominio y codominio, los números reales. Ya. Tenemos acá el ejemplo de la función f de x es igual a x al cubo. Entonces, realizamos el análisis algebraico consiste en realizar lo que es la tabla de valores de x y y. Entonces, tenemos menos 1, estamos formando nuestros pares. Una vez que graficamos nuestra función, el análisis gráfico que nos menciona que hay que trazar una línea vertical y ver que en sí todo el dominio corresponde a las imágenes que hemos encontrado. Biyectiva es cuando es sobreyectiva e inyectiva a la vez, ¿ya? Tenemos acá la función x, 3x menos 2. El análisis algebraico, por el simple hecho de ver que es una gráfica lineal o el análisis gráfico mismo, ya nos está diciendo que es una función inyectiva, pues si trazamos una línea horizontal, esta corta en un solo punto. El análisis numérico también vemos que las imágenes obtenidas son diferentes, por lo tanto es inyectiva. Y vemos que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Funciones inversa, por ejemplo, sea una función biyectiva con dominio x y recorrido y, se define su función inversa, la cual se denota como f-1 con un dominio y recorrido y de la siguiente manera. La inversa de la función y es igual a x, es decir, f de x es igual a y. Las propiedades nos dice que la función inversa es biyectiva, por ende es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Los elementos del dominio de la función f coinciden con los elementos del recorrido de la función inversa y viceversa. Al analizar lo que son las gráficas, resultan curvas que forman una figura simétrica. No todas las funciones
van a tener una inversa. Las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética iba a ser una sucesión en la que cada término, salvo el primero, se obtiene sumando el anterior una cantidad fija de llamada diferencia de progresión. Entonces, este se basaba en la siguiente fórmula. AN, que es el número que nosotros estamos buscando, va a ser igual al primer término de la sucesión más las n que se tenga menos 1 y la diferencia. Acá en el cual tenemos 32, 38, 44, 50 y 56. Tenemos en este caso darnos cuenta cuánto está habiendo de diferencia de un número a otro. En este caso está habiendo más 6, es decir, de 32 a 38 hay 6 unidades, de 38 a 44 hay 6 unidades. Identificamos cada uno de los términos. El A1 es 32, la diferencia es 6, la que acabamos de ver. Y el último término es 56 en este caso. Digamos que nosotros queremos saber el número de términos es 5, por lo tanto, el n término sería 56 en este caso. Las progresiones geométricas, una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término, salvo el primero, se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija r llamada razón de progresión. Es decir, se toma en cuenta esta fórmula. AN es el número que nosotros queremos encontrar, va a ser igual el primer término de la progresión por r, que sería lo que se está multiplicando elevado al número de términos que hay en la sucesión menos 1. Las medidas de ángulos. Hay que considerar al grado sexagesimal, que son el minuto y el segundo, y al grado radian, que son las unidades de medida de ángulos en el sistema internacional. Las medidas en el sistema sexagesimal nos dice que la unidad fundamental va a ser el grado sexagesimal, ¿ya? Entonces, un minuto corresponde a 1 sobre 60 de grado y un segundo a 1 sobre 60 de minuto. Por multiplicando por 60 y consiste en dividir para 60. Van a haber formas de expresar a lo que son en el sistema sexagesimal de forma compleja y de forma incompleja. Por ejemplo, nos pide que aquí se exprese en forma incompleja lo que es incompleja de segundos lo siguiente: 35 grados, 17 minutos, 26 segundos. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Hay que transformar los grados primero a segundos. ¿Qué tiene de múltiples por 60, no es cierto? Entonces, quiero tener los segundos. De los minutos a segundos, con multiplicar sumamos lo que son los 26 segundos que ya nos da el ejercicio. Y se obtiene de forma, se expresa de forma incompleja los 35 grados, 17 minutos, 26 segundos. Acá vuelta nos dice que se exprese de forma compleja los 32.046 puntos. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Primero dividir para 60 para poder encontrar lo que son los minutos, y el resto que nos sobra serían los segundos. De la misma manera, estos minutos dividir para 60 para obtener lo que son los grados, y el resto que nos queda son los segundos. Por eso nos queda 8. Las medidas del sistema internacional. Entonces, acá se define al radián. Ya, este va a ser la medida del ángulo central de una circunferencia que abarca un arco de longitud igual. Listo. Los límites de la función. Los límites de la función, ¿qué significa? Un límite de una función de f de x cuando x tiende a 0 va a ser el valor de la función cuando se toman valores sucesivos de x, cada vez más cercanos a x, ¿no es cierto? Más cercanos a por la derecha y por la izquierda. Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos aquí, surge la expresión límite de f de x va a ser igual a esa L cuando x tiende a A. La derivada de una función simplemente va a medir el cambio de la variación de una variable con respecto a otra. La derivada de una función f de x en un punto x es igual a va a ser el valor del límite si el cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0. Por eso,
la derivada de una función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, es decir, más este incremento, menos f de x dividido para h. ¿Cuáles han sido las diferentes notaciones de la derivada que ha tenido? Principalmente, Leibniz lo define como d de y sobre d de x, que define que la derivada de y con respecto a x. Y Lagrange nos dice que la expresión f de x significa f' de x. Euler, en cambio, lo define como d xf, que es d sub x de f. Entonces, aquí cómo se realiza el cálculo de la derivada de la función mediante la aplicación de la definición de límites. Simplemente es partiendo de la definición, que lo único que teníamos que hacer era sustituir en este límite cuando h tiende a 0, de mi función, ¿no es cierto? De mi función f de x, pero aumentándole h, es decir, 3x más h al cuadrado menos mi función real dividido para h al cuadrado. Lo que yo debía que hacer acá era resolver todo este sistema, es decir, 3x al cuadrado más 6xh más h al cuadrado menos 3x al cuadrado sobre h. Puedo eliminar esto y ¿qué me va a quedar? 6xh más h al cuadrado dividido para h. Acá puedo yo sacar el factor común, ¿no es cierto? Que es h y me queda 6x más h dividido para h. Puedo eliminar esta h y ya me va a quedar 6 de x más h. Como aquí nos está diciendo que el límite de h cuando tiende a 0, entonces h va a valer 0. Por lo tanto, se nos queda 6 de x más 0. Por lo tanto, la derivada de mi función aplicando lo que es el, el, la definición de límites es 6x. Lo mismo sucede con el otro ejercicio. Bien, ahora veamos lo que son las derivadas y algunas reglas básicas en funciones polinomiales. Entonces, siempre hay que recordar que la derivada de una constante es 0. Por ejemplo, f de x de menos 5, su derivada va a ser 0. La derivada de la raíz de 8 va a ser 0. La derivada de menos pi dividido para raíz de 3 más 3 quintos va a ser igual a 0. La segunda regla nos dice que en este caso, sea la función definida por f de x, x elevado a una potencia, la derivada de esta función va a ser igual a bajar al exponente y al exponente restarle menos 1. Por ejemplo, la derivada de la función de menos 5x al cubo va a ser la siguiente. Bajamos el exponente, le multiplicamos por todo nuestro 5x y a nuestro exponente le restamos menos 1. Por lo que nos queda menos queda 3 por menos 5x, 3 menos 1 al cuadrado, menos 15x al cuadrado. Otro ejemplo, la derivada de esta función, tenemos al 9x a la quinta, bajamos el exponente, este se le multiplica por todo nuestro 9x a la quinta y a este se le resta menos 1 al exponente. Por lo tanto, nos queda 5, 9x a la cuarta, 9 por 5, 45x a la cuarta, y así se hace con los demás. Y luego nos habla de la derivación en cuanto a la adición o sustracción. Ya, entonces siendo lo que son las funciones g y h diferenciables. Es decir, que para poder resolver la derivada de estas sumas y de estas restas de polinomios, simplemente consiste en sacar la derivada de cada uno de ellos. Por lo tanto, el ejemplo f de x de toda esta función va a ser sacar la derivada de este y de este. Entonces, la derivada del primero será 5x a la cuarta menos 3 por 4x al cuadrado más la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, 5x a la cuarta menos 12x al cuadrado será nuestra derivada de este polinomio. La definición de la segunda derivada de funciones polinomiales, ¿ya? Entonces, la primera derivada la primera derivada de una función es factible y además es diferente de un coeficiente, se puede continuar derivando lo que es la función hasta que sea razonable, mediante la segunda derivada o demás derivadas. Aquí tenemos el siguiente ejemplo con el cual
mediante la segunda derivada se puede hallar la pendiente de la tangente de una función. Aquí tenemos la siguiente función, en la cual, ¿qué debemos realizar en primera instancia? Sacar la primera derivada. Por lo tanto, la primera derivada de esta función va a ser igual a 3x al cuadrado más 4x más 3. Tenemos nuestra primera derivada. Debemos seguir derivando. Por lo tanto, obtenemos la segunda derivada, que se describe como f doble rayita, podría decirse, de x, va a ser igual a 6x más 4. Entonces, considerando que la ecuación de la recta está definida por y igual a mx más b, se considera la segunda derivada como y es igual a 6x más 4, donde el número que está acompañando a x va a ser la pendiente, por lo tanto y es igual a 6. Monotonía de funciones polinomiales de grado 4. Aquí vamos a ver más de importancia lo que son cuando un gráfico está creciendo o decreciendo. La monotonía de funciones es una característica de las funciones en donde se analiza el comportamiento o tendencia de la curva de la gráfica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la f de x es igual a x al cubo. Aquí, de forma gráfica, se puede ver claramente que está creciendo desde menos infinito hasta el cero, está creciendo y sigue creciendo desde cero a más infinito. El otro ejemplo es menos x al cuadrado, en el cual está creciendo de menos infinito hasta cero, pero de cero está decreciendo a más infinito. ¿Listo? Los máximos y mínimos de una función se denominan como puntos máximos y puntos mínimos de una función a extremos que constituyen una referencia para representar gráficamente una función. Entonces, aquí se menciona principalmente que va a tener un máximo absoluto relativo en un punto en el cual f de a es mayor, el mayor valor que cualquier valor que se genere en la función. Y mientras que un mínimo relativo o mínimo absoluto será el menor valor que cualquiera de los que tome la función. El criterio de la primera derivada que nos menciona, si la primera derivada es mayor que cero, va a ser una función creciente, y si la segunda derivada es menor que cero, es decreciente, y cuando la derivada es igual a cero, se denomina como un punto crítico. ¿Listo? Por lo tanto, se tiene el ejemplo en el cual se encuentran los relativos de esta función simplemente realizando la primera derivada de la función, en la cual tenemos 3x menos 2 menos 16x más 19. Utilizando la forma cuadrática, nosotros podemos obtener lo que son, igualando a cero la primera derivada que obtenemos, y se obtiene lo que son cuánto vale x, cuánto vale x1, cuánto vale x2. Estos que acabamos de encontrar los sustituimos en nuestra ecuación original y se obtiene lo que es otros valores, como podemos ver, el menos 0.63 y el 2.21. El menos 0.63 será el mínimo y el 2.11 será el máximo, como es lo que podemos observar en la gráfica. Y eso sería todo por el día de hoy. Y gestión de nuestra semana, ¿sí? De segundo. En esta clase, pues tenemos planificado ver un resumen de lo que hemos visto en este trimestre. Sí, vamos a empezar. Nosotros prácticamente al inicio empezamos viendo lo que era el proyecto de inversión, en donde un proyecto de inversión es un documento que indica todos los aspectos de nuestro emprendimiento, desde la planificación hasta si nos va a dar ganancias o no, ¿sí? Todo ese análisis involucra nuestro proyecto de inversión. ¿Cuáles son los beneficios de un proyecto de inversión? Pues que describe los diferentes aspectos que compone el emprendimiento, que determina los recursos requeridos, de igual manera permite visualizar los riesgos existentes, incrementa la posibilidad del éxito del proyecto. Asimismo, es requisito a veces para solicitar un financiamiento.
¿Cuáles son los aspectos que debe resolver un plan de inversión? Pues hay que ver los beneficios, hay que ver los riesgos, principales funciones, los procesos, hay que hacer una investigación de mercado, una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa, las necesidades que va a satisfacer, los recursos, la inversión necesaria, el plan publicitario y también las proyecciones financieras. ¿Cuál es el contenido del proyecto de inversión? En nuestro proyecto de inversión normalmente nosotros vamos a tener el resumen ejecutivo, la descripción de nuestro emprendimiento y el plan operacional que vamos nosotros a realizar. Asimismo, también tenemos el plan comunicacional, el plan financiero y la evaluación del proyecto, en donde el plan comunicacional debe demostrar a través de la investigación del mercado que existe una demanda insatisfecha actual o potencial que genera una oportunidad para nosotros realizar este emprendimiento. El plan financiero, este incluye la proyección de ingresos y egresos de nuestro proyecto y la evaluación del proyecto se realiza esta evaluación a partir de los riesgos, a través de un análisis integral de todo mi proyecto, a ver si es factible o no realizar este mismo. En cuanto a la descripción de las necesidades, un emprendimiento debe satisfacer una o varias necesidades de nuestros clientes. El emprendedor debe investigar esas necesidades en nuestra comunidad, ¿sí? Y también estas necesidades pueden variar de acuerdo a muchos factores. Donde tenemos aquí nuestra pirámide de necesidades, en donde como base tenemos la necesidad fisiológico básica, la necesidad de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de autoestima y las necesidades de autorrealización, que prácticamente con esto nosotros nos podemos guiar a ver qué necesidad en nuestra comunidad posee. Asimismo, para elaborar un proyecto de inversión en primera instancia, el emprendedor debe conocer, debe detectar las necesidades y para ello siempre es necesario conocer los aspectos fundamentales, conocer estas necesidades y conocer los bienes y servicios disponibles para que podrían satisfacer estas necesidades. Aquí nosotros tenemos eh, es que siempre cuando nosotros determinamos ya la necesidad, es fundamental detallar esas necesidades de manera más específica, con el fin de establecer en un futuro de qué se trata el emprendimiento. Sí, existen muchas más necesidades, nosotros las podemos anotar aquí en nuestro cuadrito modelo de las necesidades. En segundo aspecto, también nosotros tenemos que ver la satisfacción actual. ¿Cuánto está satisfecho estas necesidades en nuestra comunidad? De igual manera, nosotros podemos hacer un cuadrito en donde se muestren las necesidades, cómo se les satisface actualmente y el potencial emprendimiento. De igual manera, vimos nosotros que tenemos las variables cualitativas y cuantitativas en nuestro plan de inversión, en nuestro emprendimiento social. Vemos en los ejemplos de variables cualitativas, que es, por ejemplo, variables que describen algo, ¿sí? Aquí tenemos la atracción de inversiones, el gusto por la actividad, la salida de divisas por importaciones, etcétera. En cambio, las variables cuantitativas, en estas variables es un dato numérico. Aquí tenemos, por ejemplo, rápido retorno de inversión, los resultados financieros, la sostenibilidad financiera, nivel de ventas, etcétera. Tenemos aquí, se muestra una matriz de evaluación de necesidades en donde esta matriz debe considerar los potenciales emprendimientos. Tenemos aquí las diferentes variables cualitativas y cuantitativas diagnosticadas o vistas, observadas. Y de igual manera tenemos aquí, por ejemplo, el emprendimiento y el peso de cada uno de ellos. Existe una variable también cualitativa que se denomina gusto, porque cada emprendedor debe seleccionar y elaborar el proyecto de inversión con el cual se siente más a gusto para poder también mantenerlo con el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de necesidades, como ya lo hemos visto, ¿sí? Asimismo, también tenemos en nuestro plan de inversión, en nuestro emprendimiento social,
nosotros tenemos la fase o la descripción del emprendimiento, y en esta fase tiene que incluir el problema, el planteamiento de ese problema, la actividad, el tipo de emprendimiento, el objetivo general, los beneficiarios, las necesidades que va a satisfacer mi emprendimiento y también el objetivo del emprendimiento. En cuanto al planteamiento del problema, para que un buen emprendimiento sea factible, debe incluir el planteamiento del problema, en donde prácticamente aquí se coloca por qué voy a solucionar y por qué eso que voy a solucionar es un problema de manera actual. Aquí tenemos un ejemplo del planteamiento de problema. De igual manera vimos lo que es la actividad del emprendimiento, en donde el emprendedor deberá escribir cuál será el giro principal del emprendimiento, qué va a hacer, qué no va a hacer. También en función esto al planteamiento de nuestro problema. Asimismo, también tenemos las siguientes preguntas para describir las actividades de mi emprendimiento. En este caso tenemos 5 preguntas. ¿Cuál es la primera? ¿Qué bienes o servicios ofrece mi emprendimiento? ¿Qué serán las o quiénes serán los principales clientes? ¿En qué zona geográfica se desenvolverá el emprendimiento? ¿Con qué recursos se realizarán las actividades y cuáles serán las características de los colaboradores? Aquí tenemos un ejemplo de un emprendimiento. De igual manera, vimos lo que era la evaluación social en un emprendimiento, en donde los proyectos de inversión usualmente evalúan los aspectos financieros, entre ellos la ganancia y el tiempo que ellos van a tardar en recuperar la inversión. Sin embargo, hay emprendimientos que no solo les interesa promover la economía, sino también el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. Eh, Sí, para la evaluación de estos emprendimientos existen variables que permiten identificar el impacto. Obviamente, evaluar el cumplimiento de estos indicadores es un aspecto muy difícil de cuantificar debido a que son solo datos cualitativos. Por lo tanto, un tema fundamental para la evaluación del emprendimiento será establecer su objetivo social. Así también tenemos las preguntas claves para la evaluación social del emprendimiento, en donde todo emprendimiento debe plantearse metas sociales, y esta evaluación también va a permitir conocer si se alcanzan los objetivos sociales planteados al inicio. Existen preguntas claves que debe hacer el emprendedor que deben estar relacionadas también con el objetivo social. Dependiendo de estos objetivos sociales, el planteamiento de preguntas deberá considerar también sus respuestas. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos un cuadrito de la necesidad con la pregunta clave. En este caso, por ejemplo, tenemos falta de algunos servicios básicos. La pregunta clave sería, ¿el emprendimiento mejorará los servicios básicos de la comunidad? Asimismo, también vimos lo que es el producto y el costo, en donde aquí en nuestra descripción del emprendimiento también hay una parte de la descripción detallada del proceso, que es parte fundamental del proyecto de inversión. Aquí tenemos los tipos de emprendimientos más comunes, que son los comerciales, los industriales y los de servicio, en donde los comerciales es prácticamente la compra de un producto y lo venden con las mismas características. Los, los industriales es cuando se adquiere la materia prima, lo transforma en otro producto con la ayuda de la mano de obra o de maquinarias. Y el emprendimiento de servicios es cuando se ofrece un servicio en función de las destrezas o habilidades manuales o intelectuales de una persona. Para la descripción de los procesos, se deben cumplir ciertos pasos. ¿Cuáles son estos? El primero tenemos el gráfico de las fases del proceso, en donde aquí se van a describir cuáles son las principales fases del proceso dependiendo del emprendimiento que nosotros realicemos. Por ejemplo, aquí está un proceso para la fabricación de chifles. Tenemos aquí que se realiza la explicación detallada de cada fase productiva, y este punto es muy importante porque aquí ya vamos a determinar qué nomás necesitamos. De igual manera, se implementan aquí los recursos necesarios, los equipos, las herramientas, el personal necesario dependiendo para cada una de nuestras fases. ¿Cuáles son las características del servicio producto final? También es uno de los aspectos del cual nosotros tenemos que detallar en nuestro plan de inversión o en nuestro proyecto social. Esto, eh, aquí nosotros
prácticamente al usuario apreciará que el emprendimiento cumpla lo que ofrece, sea el producto, sea el servicio o el mensaje, y un producto puede ser un bien tangible o puede ser también un bien intangible. Los tangibles, por ejemplo, son las cosas que podemos tocar, por ejemplo, el par de zapatos, la cartera, etcétera. En cambio, un bien intangible, por ejemplo, es el prever un servicio, por ejemplo, el de la limpieza, o generar, no sé, tener, por ejemplo, o brindar clases, y esto ya sería un bien intangible. Todos los productos o servicios también deben cumplir ciertas características definidas, es decir, ciertos aspectos de calidad, durabilidad, seguridad. De igual manera, en consecuencia, el emprendedor deberá velar porque estas características se cumplen en todos los productos o servicios que vaya a ofrecer. Es fundamental también que todos los productos o servicios del mismo modelo cumplan siempre también con las características técnicas que se hayan establecido y que deben constar en el plan de inversión. Así vemos aquí un cuadro nosotros de las características técnicas, por ejemplo, los productos y los servicios, que estos datos son muy importantes, pues son aquellos con los cuales el usuario escogerá el producto de su agrado, y por lo tanto estas características tendrán que pensarse en función de las necesidades de nuestro cliente. Ok, tenemos de igual manera, vimos lo que era definir la inversión necesaria, que es necesario que el emprendedor sepa cuál es el costo de la inversión que le permitirá empezar las actividades operacionales. Aquí tenemos una tablita en donde se nos evidencia las fases de nuestro emprendimiento, los recursos necesarios y la inversión necesaria que se necesita. En cuanto a las fases, por ejemplo, en ese emprendimiento de los chifles, aquí están las fases, los recursos necesarios por cada una de las fases de nuestro proyecto y la inversión que se necesitará. ¿Sí? Una vez determinados los bienes, es importante también detallar el momento de cómo se conoce como cronograma de compra. En este caso, por ejemplo, vamos a ver cuánto vamos a invertir en las máquinas para cortar el plátano, cuántos vamos a invertir para freírlo, etc. En cuanto a los costos fijos y variables, los costos fijos o los costos de producción son los que provienen de la compra de la materia prima, el pago de mano de obra directa y otros costos también indirectos. Aquí tenemos los costos totales, se van a calcular agrupando los costos fijos y los costos variables, en donde la sumatoria de estos costos va a dar el costo total. En cuanto a los costos fijos, estos son los que permanecen inalterables, es decir, que hay que pagarlos independientemente de si se produce o no el bien. Los siguientes costos deben ser cancelados, por ejemplo, es el arriendo de la maquinaria, la depreciación de la maquinaria, el alquiler de la planta, los sueldos de la mano de obra, el internet, el agua, etcétera. En cuanto a los costos variables, en cambio, estos costos son los que cambian con relación al volumen de la producción y de las ventas. Es decir, si aumenta la producción, va a aumentar también estos costos. Por ejemplo, este puede ser la materia prima, la electricidad, los materiales indirectos. El emprendedor debe realizar su presupuesto de costos de acuerdo con su volumen también de producción, en base también mensual y anual preferiblemente. En función de este nivel, aquí teníamos un ejemplo. En cuanto a los gastos de operación, estos durante la planificación del emprendimiento también se debe presupuestar los gastos de operación y aquellos desembolsos que son necesarios para que nuestro negocio opere de la mejor manera. Y estos se dividen en gastos de administración, que son aquellos relacionados con la oficina principal, y los gastos de venta, que son aquellos que se relacionan con la venta en sí del producto. En cuanto a los gastos especiales, se debe planificar, es el que está relacionado con los sueldos, tanto de administración como ventas y producción. Aquí también tenemos un ejemplo de presupuesto de gastos operacionales. Para nosotros también poder determinar el costo de nuestro producto, un aspecto fundamental para determinar, para todo tipo de emprendimiento, es determinar el costo final, el costo total y el costo unitario de los productos que vende o los servicios que ofrece. El costo unitario es el valor que cuesta a una empresa fabricar un solo producto.
o un servicio de manera individual, el cual este dependerá también del emprendimiento. Aquí nosotros tenemos los componentes del costo por tipo de empresa. Por ejemplo, tenemos la de industrial, la comercial, los servicios y los agrícolas. Por ejemplo, en la industrial tenemos la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, costo unitario de la producción. Asimismo, este valor solo incluye el gasto administrativo y de ventas de un mes y se pueden juntar también ambas tablas para conocer los costos y los gastos totales. Aquí también tenemos la fijación de precios de venta, en donde el costo y el gasto unitario va a disminuir notoriamente cuando se aumenta el nivel de producción. Con base a este costo se puede establecer el precio de nuestro producto, también considerando la utilidad y el valor de venta, que debe ser comparado también con los precios de la competencia, y la utilidad que es fijada por nosotros mismos, dependiendo del producto que se oferte. Tenemos aquí también lo que es la seguridad y salud ocupacional, en donde la Organización Mundial de la Salud define a este como el conjunto de actividades que puede detectar y prevenir problemas. Siempre en una empresa, en una industria, es necesario también considerar también a todos los empleados. Y ahorita en la normativa ya está estipulado también reglamentos que se ocupan sobre la seguridad y salud ocupacional del trabajador. Este proceso de implementación de medidas de salud ocupacional en una empresa también debe cumplir con 3 objetivos. ¿Cuáles son estos? Proteger, prevenir y controlar la salud de los empleados, implementar condiciones de trabajo adecuadas para proteger la salud de los empleados y crear procesos organizacionales para favorecer la salud de los trabajadores. En cuanto a la seguridad y salud ocupacional en Ecuador, nos menciona que el Ministerio de Trabajo también tiene a su cargo la implementación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual tiene que estar presente en prácticamente todas las empresas. Asimismo, también teníamos o hemos visto lo que es la segmentación del mercado, en donde es un proceso mediante el cual se diferencian los compradores en grupos según sean sus características. Se divide el mercado en varios segmentos de acuerdo con los diferentes deseos de compra, y se puede dividir al mercado en tantas necesidades como existan, por lo que es fundamental también establecer características que identifiquen a un segmento en común. Existen varias formas de segmentar en mercados. Pueden segmentar según el grupo de clientes, a quién se atenderá, los clientes finales, los industriales, etcétera. Los tipos de clientes para realizar una segmentación de mercado, nosotros podemos tomar en cuenta que son las personas naturales, los intermediarios y los clientes empresariales. También para la segmentación del mercado para personas naturales se debe considerar algunos aspectos, entre ellos los aspectos geográficos, los demográficos, los socioeconómicos y los psicográficos. En cuanto a los aspectos geográficos, se divide el mercado en diferentes regiones, mediciones geográficas, por ejemplo, barrios, parroquias, etcétera. En los aspectos demográficos se divide el mercado de acuerdo con rangos de edad, sexo, ingresos familiares. En los aspectos socioeconómicos se dividen el mercado según los estratos económicos. Y en cuanto a los aspectos psicográficos, se divide al mercado de acuerdo con las características de los grupos sociales. Sí, aquí teníamos un ejemplo de la segmentación del mercado. Aquí tenemos también la segmentación de mercado para empresas o sociedades, segmentados sus mercados por aspectos geográficos, por el tamaño y por la actividad empresarial. Y una vez definidas el mercado que se va a atender, el siguiente también paso es determinar las variables del mercado que le permitan llegar adecuadamente a su segmento. ¿Cuáles son las variables del mercado? Pues estas variables se denominan a los aspectos por los cuales un cliente decide si adquiere o no un producto. Usualmente son considerados como las 4 P's del marketing. ¿Cuáles son estas? El producto, precio, plaza y promoción. En el caso de nuevos emprendimientos, hay una variable adicional en donde se denomina personalización de ventas, en donde la inclusión de estas variables y sus componentes también se conoce como una mezcla de mercadeo o marketing mix. ¿Cuáles son las preguntas claves sobre la mezcla del mercado? En cuanto al producto, ¿cuáles son las características del producto o servicio? El precio, ¿cuánto debemos cobrar y cuál será la forma de pago?
la plaza, dónde debemos vender y cómo será la entrega, la promoción, cuáles son los canales de información para los clientes acerca de nuestros productos de servicios y en la personalización de venta, cuál es la habilidad del personal para atender a nuestro cliente y poder satisfacer todas sus necesidades. De igual manera, en el producto se refiere a las características intrínsecas y técnicas y funcionales de bien un servicio, y este incluye aspectos sobre descripción técnica, empaque, variedad, calidad, marca, etcétera. En los emprendimientos relacionados con servicios tienen que ver también las experiencias previas de de la satisfacción de los clientes. Y su objetivo del producto prácticamente eh, es facilitar la compra de nuestro producto por el cliente. De igual manera, el precio es el valor monetario de un producto o servicio y este debe considerar el valor económico, el plazo de crédito y las formas de pago, y también se debe analizar el precio de la competencia. En cuanto a la plaza, esta plaza, en cambio, es el lugar físico o virtual en donde se van a ofrecer nuestros productos o servicios, y la promoción, pues, son las estrategias que se diseñan para dar a conocer, para dar a informar sobre nuestro producto, ¿sí? En la personalización de ventas, en cambio, en nuevos emprendimientos, estos se van a referir a las características que tengan las personas encargadas de las ventas. El personal debe atender a todas las necesidades de los clientes y también debe tratar de satisfacerlas. Y esta es la principal diferencia entre una gran empresa. De igual manera, nosotros tenemos aquí el código del trabajo. Vimos asimismo lo del Código del Trabajo y este incluye artículos que garantizan la seguridad y salud de los trabajadores, por ejemplo, el 410, el 411, el 413 y el 413. También tenemos las obligaciones según el tamaño de la empresa que está presente en nuestro Código del Trabajo, y de igual manera la presencia de las funciones. Asimismo, nosotros tenemos las técnicas de la evaluación financiera, en donde nosotros tenemos técnicas cualitativas y cuantitativas, en donde las cuantitativas serían la rentabilidad sobre ventas, el retorno sobre la inversión, el periodo de recuperación, el valor actual y la tasa interna de retorno, en donde la rentabilidad sobre ventas es el promedio ponderado sobre el nivel de ventas de cada uno de los periodos, ¿sí? La información se obtiene del estado de los resultados proyectados para los siguientes 5 años. En cuanto al retorno sobre la inversión, este prácticamente es un esquema que determina la rentabilidad sobre ventas y bajo este mismo se podría establecer cuál es el rendimiento que genera la inversión. Tenemos varios ejemplos con el que vimos. También para determinar si existe porcentaje atractivo o no, se realiza una comparación con una tasa de interés que pague el banco. En este caso, si seguramente el banco le va a pagar 5% anual y con esta comparación se denomina costo de oportunidad y el emprendedor debe comparar si su retorno de inversión con otra inversión segura. Y aquí, por ejemplo, teníamos el 18,70, que nos indica que la inversión financiera sí es atractiva. En cuanto al periodo de recuperación de la inversión, en donde muchos emprendedores requieren conocer cuánto tiempo recuperará la inversión y para ello también se determina el número de periodos que se necesita para recuperar esa inversión, dependiendo también de las ventas que se tenga. Asimismo, también tenemos el promedio de flujo anual, que es una manera de cuantificar el retorno de la inversión y la recuperación. También se utiliza cuando existe solamente la información de flujos anuales. Tenemos esta fórmula en donde nosotros prácticamente solo reemplazamos los datos. También tenemos el análisis mensual de flujo de fondos. Asimismo, nosotros teníamos lo que era el emprendimiento con interés social, en donde prácticamente esto se deben basar en tener un impacto social, en ayudar a la comunidad, ¿sí? Ok. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Espero que tengan una excelente jornada. Para esta semana no hay actividades porque la próxima semana se envía lo que son las evaluaciones. Espero que tengan una excelente semana, un excelente feriado.
un lindo día.